¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos hoy aquí presentes. Disculpen por el madrugón, pero las jornadas son largas y necesitamos empezar lo más temprano posible para aprovechar a todos los disertantes que tenemos hoy aquí presentes. Como bien decían, para nosotros desde el inicio de la catástrofe nuestra participación fue muy activa. Muchos grupos de trabajo se pusieron a disposición para colaborar en cualquiera de los requerimientos que la municipalidad y la sociedad requerían para atender las necesidades básicas, y a partir de las reuniones que se fueron manteniendo en el comité que se formó en su momento para el seguimiento de la crisis, surge esta iniciativa de generar estas jornadas de intercambio de actividades de investigación y de relevamiento que se han realizado durante y post-temporal, ¿no es cierto? Y que sea un ámbito de intercambio de ideas a fin de determinar las causas que originaron esta catástrofe, o bien cómo afrontarlas a futuro y morigerar las consecuencias que hemos tenido, que han sido bastante importantes en la ciudad. Las sesiones son muy diversas, cubren varios de los aspectos que tienen en cuenta que se han visto durante la catástrofe, desde el punto de vista climatológico y biológico, desde un punto de vista geológico por sistemas fluviales, desde un punto de análisis histórico y territorial, que es una parte importante que tenemos que tener en cuenta, la atención desde un punto de vista de la salud en este tipo de catástrofes, y finalmente la parte de ingeniería de obras. Pretendemos cubrir los diferentes aspectos que se han considerado y poder elaborar conclusiones y contribuir a aportar alguna solución. La idea es que este espacio sea de intercambio. Esperamos recibir a mayor cantidad de gente, y que cada uno pueda evacuar sus dudas y sus consideraciones con los diferentes especialistas que hemos traído. Así que bueno, darles la bienvenida, agradecerles hoy estar aquí presentes y que sean de su provecho esta jornada. Y también un agradecimiento especial al comité que se formó, que fue el que gestó y el que motorizó esta idea de trabajo, que estaba conformado por José Paredes, por Cristina Macera, Juan Serra, Nicolás Foá y Fabián Scholl, que son los que estuvieron detrás de este trabajo de organización, que ha sido muy importante. Han estado bastante tiempo trabajando en ello. Y también agradecerle a todos los disertantes que hoy están aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Carlos, Lidia, compañeros de trabajo de la municipalidad, docentes, alumnos, personal de Fuerza Aérea. La verdad que desde el municipio de Comodoro Rivadavia celebramos que entre la municipalidad y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco se siga generando esta relación que permite que cuestiones como las que en este momento se están presentando, que es nada más ni nada menos que llevar adelante unas jornadas de las características que se están inaugurando en este momento, permitan que en el ámbito apropiado, que es que es justamente la universidad, se pueda discutir e intercambiar ideas con profesionales acordes a lo que estamos discutiendo, y que realmente nos den la mirada científica de cuál es el cambio climático que estamos sufriendo, no solamente en Comodoro, sino en gran parte seguramente del mundo, pero que a nosotros en este momento nos está afectando en forma directa. La verdad que luego de haber llevado adelante hace un poco tiempo atrás esas jornadas que se llevaron adelante respecto a lo que tiene que ver con encarar la planificación urbana de la ciudad de una vez por todas, en esas jornadas que se llevaron adelante en el Centro Cultural, y que nosotros pretendemos poder continuar fuertemente con un trabajo permanente, no solamente en una jornada de participación de diferentes actores y de diferentes instituciones que dieron su punto de vista. Este tipo de cuestiones son fundamentales para poder finalmente elaborar documentos que permitan determinar hacia dónde tiene que ir la ciudad. Y nosotros desde el municipio realmente, más allá de la excelencia en los sectores técnicos que puede tener la municipalidad de Comodoro Rivadavia, sin ningún lugar a dudas que no está preparada
para el desafío que tiene que ponerse la ciudad de Comodoro Rivadavia para sus próximos 40 o 50 años, que justamente tiene que ver con decir hacia dónde queremos crecer, de qué manera queremos crecer y geográficamente cómo nos queremos nuclear en una ciudad que seguramente debe tener uno de los ejidos más grandes de Sudamérica por el crecimiento y por el nacimiento lógico de los distintos campamentos petroleros que fueron justamente lo que le dieron un poco la identidad a nuestra ciudad. Entonces este tipo de jornadas son tremendamente significativas para nosotros. Nosotros en el caso de los funcionarios municipales que estamos de paso, no somos quienes definitivamente tomaremos todas las decisiones, pero sí creo que Comodoro Rivadavia tiene que determinar con una norma definitiva que los futuros dirigentes políticos y las futuras generaciones tengan la posibilidad justamente de determinar cuál es el objetivo concreto que tiene el crecimiento de la ciudad y a partir de ahí ponerle determinadas reglas. Y este tipo de jornadas, este tipo de estudios en concreto son quienes tienen que ponerle justamente el marco de análisis a los distintos proyectos que luego se tendrán que llevar adelante. Comodoro Rivadavia, digamos por la recurrencia, que es el término técnico que utilizan los ingenieros al momento de llevar adelante las obras, seguramente cambiaron rotundamente después de esta última tormenta y de esta cantidad de milímetros que cayeron en Comodoro Rivadavia a la hora de determinar las obras pluviales, por ejemplo, y este tipo de cuestiones justamente cambian completamente el paradigma que tiene hoy nuestra región respecto a una cuestión totalmente novedosa, que es que haya caído la cantidad de agua en tan poco tiempo, cosa que en la historia, por lo menos conocida, de nuestra región no había ocurrido nunca. Así que yo desde el municipio, una vez más, y en representación del señor Intendente Carlos Linares, quiero agradecerle profundamente a la universidad, al señor Rector y a cada uno de los integrantes de esta querida universidad, primero por el apoyo que hemos recibido constantemente, en primer lugar en la parte humanitaria, porque la universidad cumplió un rol fundamental en la ayuda justamente de la entrega de las viandas a los distintos evacuados, y ese justamente es el rol que tiene que también tener una universidad, no solamente desde el punto de vista científico, sino ser parte integrante fundamental de una sociedad como es la nuestra, y en la cual la universidad cumple un rol estratégico para una ciudad que pretende ser una de las ciudades más importantes del país. Así que nuevamente quiero agradecerles, quiero expresarles nuestro profundo agradecimiento en nombre del municipio de Comodoro Rivadavia y instarlos a que podamos continuar con este tipo de jornadas, porque creo que Comodoro Rivadavia tiene no solamente el personal técnico, sino también la logística y los lugares apropiados para poder recibir también a los especialistas que vienen de otros lugares del país a darnos su mirada y a ayudarnos a enriquecernos y a crecer, y que luego sirven para tomar las decisiones apropiadas. Así que en nombre del municipio de Comodoro Rivadavia, muchas gracias. Buenos días a todos. Es para la universidad un momento muy importante poder nuclear hoy a miembros de la comunidad universitaria, a miembros de la comunidad de Comodoro Rivadavia, a los integrantes de las diferentes fuerzas, de las diferentes organizaciones, para abordar esta temática que hace casi 90 días vivió la ciudad de Comodoro Rivadavia, y lo sufrimos absolutamente todos. Quiero trasladarle el saludo del señor Rector y las disculpas por no acompañar en este momento, que por cuestiones de salud no nos puede acompañar. Una cálida bienvenida a cada uno de los presentes, en particular a nuestras autoridades, a las autoridades municipales, a las autoridades de las otras fuerzas que nos están acompañando y a los visitantes profesionales que no son de la casa, y que a pesar de el alerta por temporal que continúa, están hoy acá presentes, y esperamos que lo que está planificado para las jornadas de la tarde y de mañana puedan estar con nosotros. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Ciencia y Técnica, que cargó en sus espaldas con la coordinación de la organización de estas jornadas, alentados por un grupo de docentes e investigadores jóvenes, entusiastas, comprometidos con su universidad, comprometidos con su comunidad,
comprometidos por una problemática catastrófica como fue la que vivimos, en poder generar un espacio donde se pueda discutir, se pueda debatir y poner en juego todo el conocimiento científico que cada una de las disciplinas aportan. Estas disciplinas provenientes de distintas profesionales provenientes de distintas unidades académicas y de las ciencias naturales, incluyendo las físicas, las biológicas, las ciencias de la tierra, las ciencias humanísticas y sociales, las ingenieriles, las biomédicas, todas, absolutamente todas presentes, y como dice el lema de la jornada, todos por Comodoro. Lo importante de este evento es que los científicos, los investigadores respondan a una misión sustantiva de la universidad, que es la de servir a la sociedad, brindar un servicio, y de eso estamos orgullosos, porque desde el día cero que ocurrió el temporal, la universidad se dedicó a tratar de dar respuesta a todas las demandas que surgió en esta ciudad. Y en este espacio físico, en esta universidad, estudiantes, docentes, no docentes y graduados, junto con su comunidad a la que se debe, trataron de brindar el mejor servicio. Entonces uno se siente orgulloso de la universidad porque dice, además de formar profesionales, también estamos formando no solamente en la cuestión disciplinar, sino en esta cuestión, como dijo acá el viceintendente, una cuestión humanitaria. Porque si perdemos el valor de lo humano y lo que es la solidaridad y la ayuda al otro, realmente perdemos la razón de existir. Porque somos instituciones públicas y tenemos la obligación de brindar un servicio. Y hoy celebro que investigadores de nuestra universidad construyan y reconstruyan a partir del conocimiento científico las problemáticas, las causas y busquen junto al resto de los integrantes de la comunidad científica y no científica cómo abordar un diagnóstico integral para que esto pueda servir como insumo para la toma de decisiones políticas de los que toquen tomar estas decisiones que no son menores. Y a partir de ahí decir que la universidad estará siempre presente y estamos dispuestos, como siempre, al diálogo de la ciencia con la sociedad y brindarle el servicio que la sociedad está necesitando de nosotros. Así que celebro la organización de este evento y que es solamente el inicio, seguramente, de grandes espacios de debates para poder construir, reconstruir y ayudar a rehabilitar a todos aquellos que de una u otra manera quedaron todavía muy dolidos por todo lo que ha pasado. Y esto no se supera en un día. Sabemos que esto va a llevar años para poder recuperarnos, pero todos unidos podemos construir y ayudar en la reconstrucción de nuestro querido Comodoro Rivadavia. Bienvenidos a todos y les deseo éxitos en las jornadas. Nada más. Ahí es la definición. Como ven, es una definición bastante cortita a lo que nosotros llamamos cambio climático, que dice que es una variación significativa, persistente del clima durante un periodo largo de tiempo. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de esta definición que si bien es corta, para poder comprenderla un poco mejor. Una de las cuestiones que hace referencia tiene que ver con el tiempo. ¿En qué escala de tiempo estamos hablando los climatólogos cuando hablamos de cambio climático? Estamos diciendo que son variaciones que tienen que ser persistentes en el orden de algunas décadas, 4, 5, 6 décadas como mínimo. Entonces, para entender de qué forma es la que el clima puede variar, entonces para eso miremos este gráfico que representa para un determinado lugar la evolución de la lluvia a lo largo de los años, ¿sí? Así como está representada la lluvia, podría ser la temperatura, podría ser la velocidad del viento, podría ser la humedad de la atmósfera, podría ser cualquier variable que describe el estado del tiempo atmosférico. ¿Y qué es lo que uno puede ver en ese gráfico? Supónganse que, a ver si anda esto, tomaremos el promedio de los primeros 20 años de cuánto llovió en ese determinado lugar
y lo comparáramos con el promedio de lo que llovió en los últimos 20 años. Básicamente lo que veríamos es que no hay una diferencia significativa en términos estadísticos entre los promedios de estos dos periodos de 20 años. Supongamos ahora que a esta serie de tiempo en la que no se modifican los parámetros estadísticos a lo largo del tiempo, lo vamos a llamar condiciones de un clima estacionario. Y a esta serie de tiempo ahora le agregamos dos cuestiones. Lo que está representado por esta línea roja que ustedes ven acá, que de alguna forma lo que describe es lo que nosotros llamamos una tendencia lineal positiva, que básicamente lo que nos está indicando es que si nosotros tomáramos en este caso el promedio de los últimos 20 años y lo comparáramos con el promedio de los primeros 20 años, lo que veríamos es que esos dos promedios son diferentes y que probablemente si aplicáramos las metodologías estadísticas apropiadas veríamos que efectivamente hay una diferencia que es significativa. Cuando estamos hablando de lluvia, estos extremos podrán estar asociados precisamente a lluvias intensas que pueden dar lugar a inundaciones. Cuando los extremos de precipitación son muy bajos, estarán asociados a situaciones de déficit de agua, si se prolongan en el tiempo, asociados también a un proceso probable también de desertificación. Estas condiciones en las que se modifican a lo largo del tiempo el valor medio y la variabilidad son precisamente las condiciones que nosotros llamamos de un clima no estacionario. Por lo tanto, cuando decimos que el clima está cambiando en un determinado lugar, lo que decimos es que las series del tiempo que describen las variables de la atmósfera en ese lugar pasan de comportarse de esta situación, bajo condiciones estacionarias, a comportarse de esta otra forma, que son condiciones de un clima no estacionario, básicamente asociados a modificaciones en los promedios a lo largo del tiempo, pero modificaciones en la ocurrencia de los extremos de esa variable. Por lo tanto, ¿por qué nos importa el cambio climático? Entonces volvamos a estos dos paneles que yo les mostré recién, una situación sin cambio climático y una situación con cambio climático, por ejemplo asociados a la lluvia. Entonces supongamos que a estos paneles les agregamos lo que ustedes ven representado ahí con esas líneas en verde, que son niveles de tolerancia. ¿Qué son esos niveles? Son los umbrales críticos de lo máximo que puede llover en un lugar, de lo mínimo que puede llover en un determinado lugar, sin que se sufran impactos negativos. Como yo les decía antes, si estamos en condiciones en las cuales superamos estos umbrales, estará asociado a eventos probablemente de inundación. Y fíjense que en condiciones sin cambio climático y con condiciones con cambio climático, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el clima está cambiando, nos escapamos de estos umbrales de tolerancia con mucha mayor frecuencia. Y por lo tanto, el cambio climático es importante porque cuando eso sucede, cuando nos escapamos de umbrales de tolerancia, cuando superamos estos niveles críticos, se producen impactos. Y estos impactos se pueden dar sobre diferentes sistemas o pueden afectar diferentes sistemas. Pueden afectar sistemas naturales, eso quiere decir que puede afectar un humedal, puede afectar corales, pero también puede afectar sistemas humanos, y esto tiene que ver precisamente con ambientes urbanos, puede afectar obras de infraestructura, puede haber situaciones en las cuales los impactos del cambio climático necesariamente van a estar asociados a consecuencias que van a tener dimensiones más allá de el impacto físico que produce un exceso de temperatura, un exceso de precipitación, sino consecuencias también sobre las dimensiones económicas, humanas y sociales. Ahora bien, ¿qué ocurre con los eventos extremos en un contexto de cambio climático? Esto que yo les decía que suelen darse con mayor frecuencia cuando el clima está cambiando. Y la realidad es que se modifican no solo la frecuencia de los eventos extremos, sino también la intensidad, ¿sí? Los valores máximos o mínimos que puede tener una determinada variable meteorológica, la extensión espacial que puede tener ese fenómeno, si estamos hablando de una lluvia intensa o de un déficit de precipitación o de una ola de calor, la duración que tenga el evento. Por lo tanto,
asociado al cambio climático, no solo tenemos eventos extremos del clima que son más frecuentes, sino que también van a tener asociados impactos que van a ser cada vez más extremos. Ahora, ¿necesariamente esta ocurrencia de eventos extremos va a significar un desastre? Y la respuesta es que no. No todo evento extremo del clima necesariamente produce una situación de desastre. Para que ese desastre se produzca, las condiciones de vulnerabilidad del sistema sobre el cual se produce este evento extremo del clima tienen que ser tales que efectivamente esté proclive o propenso a sufrir los impactos negativos que ocurren asociados precisamente a estas lluvias intensas o temperaturas extremas, que vienen a ser precisamente los dos fenómenos sobre los cuales nuestro país es mayormente vulnerable. Entonces, entendiendo qué es el cambio climático desde el punto de vista de los climatólogos, porque es importante, que tiene que ver con la ocurrencia de los extremos, cuáles son las causas de por qué se producen cambios en el clima. A esas causas nosotros las llamamos forzantes, y estos forzantes los dividimos en diferentes categorías. Están las causas o los forzantes de orden natural, y ahí es donde aparecen procesos astronómicos y procesos geológicos. Fíjense que dentro de los procesos astronómicos básicamente tenemos tres: los que tienen que ver con los cambios en energía que emite el Sol. El Sol tiene un ciclo de aproximadamente 11 años asociados al número de las manchas solares. Durante este ciclo se emite más o menor energía y eso tiene impactos precisamente en el clima porque se modifica cuánta energía se recibe en el sistema climático. Las variaciones que tiene la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ustedes saben que es elíptica, pero en escalas de decenas a cientos de miles de años se hace más o menos elíptica, y los cambios en inclinación del eje de rotación de la Tierra. Dentro de los procesos geológicos aparecen también los cambios en composición química de la atmósfera por incorporación de cenizas volcánicas, movimientos de deriva de continentes y movimientos orogénicos. Si ustedes se fijan dentro de esta lista de 6 procesos naturales que pueden inducir cambios en el clima, hay 2 que están en verde, 4 que están en rojo, y esa diferencia tiene que ver básicamente con la escala del tiempo en la cual se producen estos fenómenos. Los que están en verde son aquellos procesos que ocurren en el caso de la energía del Sol, un ciclo de 11 años, como yo les decía. Las erupciones volcánicas no son periódicas, pero sabemos que cada 1, 2, 3, 5 años en algún lugar de la Tierra hay una erupción volcánica. Mientras que los que están en rojo son procesos que ocurren en escalas muchísimo más lentas. Estamos hablando de decenas de miles de años a millones de años. Por lo tanto, cuando queremos entender las causas del cambio climático observado en los últimos 100, 150 años, algunos de estos procesos naturales, precisamente los que son muy lentos, los podemos descartar. Pero aquellos otros procesos que son los que están en verde, que son procesos más rápidos, que pueden afectar en la escala de las decenas de años, son procesos que necesariamente tendremos que considerar como posibles causas de los cambios que estamos observando. Y también están las causas asociadas a acciones humanas en el cambio climático, y ahí aparecen también los cambios en la composición química de la atmósfera, la inyección de partículas, principalmente por efecto de la combustión, incorporan aerosoles en la atmósfera que modifican cuánta energía se recibe del Sol, cuánto se devuelve al espacio, interactúan con las nubes y la formación de la nubosidad. Y también los cambios en la composición química de la atmósfera asociado a la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, actividades productivas, agricultura y ganadería, el uso de fertilizantes nitrogenados, el sistema digestivo de los rumiantes, son todas acciones que incorporan a la atmósfera gases de efecto invernadero y que por lo tanto intensifican un fenómeno que ocurre naturalmente en el sistema climático. Más dióxido de carbono, más óxidos de nitrógeno, más metano, lo que hacen es precisamente intensificar este fenómeno que, si no existiera la temperatura promedio sobre la Tierra, si no existiera este fenómeno natural de efecto invernadero, sería de 18 grados centígrados bajo cero.
precisamente que exista dióxido de carbono naturalmente en el sistema climático eleva la temperatura al nivel de aproximadamente 15 grados centígrados, y eso hace que en la Tierra pueda haber vida tal cual la conocemos, pueda haber agua en estado líquido como requisito indispensable para que haya vida. ¿Qué hacen estas acciones humanas? Intensifican o potencian este fenómeno, y es por eso que en promedio aumenta la temperatura del planeta. Pero también, además de estos cambios en la composición química de la atmósfera, otros procesos que están vinculados con el cambio climático tienen que ver con los cambios en el uso del suelo. Los procesos de deforestación, los procesos de urbanización también interactúan con el clima, modificándolo. ¿Y cómo estuvieron evolucionando las emisiones de estos gases de efecto invernadero producto de acciones humanas? Esto es a nivel global, y fíjense que en un periodo relativamente corto, entre 1970 y 2010, se ve una clara tendencia al aumento. Y no solo eso, si comparamos qué pasó hasta el año 2000 y del año 2000 en adelante, lo que vemos es que no solo están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además ese aumento es cada vez más marcado, que hay una aceleración en las emisiones. Y si lo miramos discriminado según los diferentes gases, fíjense que el 65% de los gases de efecto invernadero que están siendo emitidos corresponden al dióxido de carbono. Si miramos ahora qué pasa en Argentina con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, estos son los datos del último inventario que se presentó hace pocos días, y fíjense que la mayor contribución de Argentina con gases de efecto invernadero está en el sector energético. Más del 50% de nuestras emisiones corresponden a la generación de energía, y en segundo lugar aparecen las actividades agrícolas y cambio en el uso del suelo, 39% provienen de ahí. En tercer lugar aparecen algunas actividades industriales, principalmente la industria del cemento como fuente de gases de efecto invernadero, y en último lugar los rellenos sanitarios, ¿sí? Las emisiones de metano a partir del tratamiento de residuos. Si hacemos un ranking y tratamos de ver en qué posición está Argentina con respecto a las emisiones, Argentina emite el 0.9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En primer lugar está China, en segundo lugar está Estados Unidos. Argentina está en la posición número 22. ¿Sí? Para que tengan alguna idea, Estados Unidos está alrededor del 16-17% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos algo debajo del 1%. Lo cual nos pone en una situación en la cual no estamos entre los mayores emisores, pero tampoco estamos entre los que menos emiten. Si nos comparamos con otros países de América Latina, en primer lugar está Brasil, en segundo lugar está México y en tercer lugar está Argentina. Si hacemos el análisis de emisiones per cápita, ese número baja un poco y estamos en la posición número 46. ¿Y qué estuvo pasando con la evolución temporal de nuestro país con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Estos también son datos de este último inventario, y fíjense que hay un crecimiento bastante sostenido a lo largo del tiempo en cuanto a las emisiones que provienen del sector energético, mientras que las emisiones asociadas a los procesos agrícolas y de cambios del uso del suelo alcanzaron un máximo alrededor del año 2009-2010, y a partir de ahí aparece una tendencia negativa. Entonces, a partir de todas estas causas que yo les fui mencionando del cambio climático, ¿cómo efectivamente podemos asegurar el rol que tienen estas acciones humanas en producir los cambios observados? Entonces, fíjense que en este gráfico tenemos en esta escala el tiempo, y en este eje de alguna forma nos da una medida de cómo diferentes acciones pueden influir en calentar o enfriar el planeta. Entonces fíjense que por un lado tenemos esta línea que ustedes ven acá en violeta, que está asociada a las partículas que se incorporan a la atmósfera por acciones humanas, que lo que hacen de alguna forma es oscurecer el cielo y por lo tanto devuelven mayor cantidad de energía a la atmósfera, y eso está asociado a un proceso de enfriamiento, y por eso se ve esta disminución. Las erupciones volcánicas, fíjense que
cuando hay alguna erupción volcánica también aparecen reducciones en la temperatura. Mientras que los procesos asociados a calentamiento es esta línea que ustedes ven acá en naranja, que tienen que ver con los ciclos del Sol. Fíjense que cuando el Sol tiene mayor actividad aparece una tendencia al calentamiento, pero que de ninguna forma es comparable al calentamiento que se produce, representado por esta línea roja, asociada a la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles en la atmósfera. Solo cuando consideramos estas actividades, uso de petróleo, gas natural y de carbón, es que el aumento de la temperatura del planeta, que está representado por esta línea negra que ustedes ven acá, puede ser explicado, ¿sí? Este proceso de establecer la relación causa-efecto entre acciones humanas y el cambio de temperatura en el planeta es lo que nosotros llamamos el proceso de atribución. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos impone el cambio climático? Entonces, fíjese que en este diagrama lo que tratamos de representar son la variedad de disciplinas que se vinculan con el cambio climático. Tenemos el sector científico, precisamente tratando de cuantificar cuáles son los cambios observados, cuáles son las perspectivas futuras, qué impactos pueden producir sobre diferentes sistemas, qué incertidumbres tenemos asociadas todavía con respecto a estas cuantificaciones, pero aparecen también otro montón de disciplinas que tienen que ver con, por ejemplo, impactos sobre la salud, la vulnerabilidad que tienen diferentes sectores de la población para enfermedades emergentes o vinculadas con el cambio climático, el sector de energía, porque precisamente es donde están las mayores emisiones, bueno, cómo actuar sobre esas emisiones, y ahí aparecen las energías renovables como una oportunidad, o la eficiencia energética para un consumo más responsable de la energía. Cuestiones vinculadas con la comunicación, información de qué es el cambio climático, por qué es importante, cuáles son los impactos, cuáles son las vulnerabilidades de diferentes sectores y diferentes regiones frente al cambio climático. Cuestiones políticas, necesariamente habrá que adoptar medidas frente al cambio climático, y en este punto las políticas públicas cumplen un rol esencial en lo que tenga que ver en cómo nos adaptamos a un clima que está cambiando, cómo actuamos sobre las causas. Cuestiones económicas, las medidas necesariamente, se habló de obras, por ejemplo, hoy más temprano, necesariamente están asociadas a costos. Bueno, ¿quién financia esos costos? ¿Qué desafíos y oportunidades nos ofrece también el cambio climático? ¿Cómo ver el cambio climático en un contexto de desarrollo sostenible? ¿Sí? Es una de las variantes que tiene el ambiente, el cambio climático, afecta a alguna de las componentes, pero hay que pensarlo en un sistema de desarrollo sostenible integrado. Y cuestiones de negociación. Para hacer frente al cambio climático, que es un problema global, hacen falta decisiones y acciones globales, pero que esas decisiones se toman necesariamente en diferentes niveles o escalas, que van desde la escala municipal, escalas regionales, escalas nacionales. Hay contextos de compromisos y acuerdos internacionales. Entonces, ¿cómo tomar decisiones en un marco que aparentemente se ve demasiado complejo en este contexto de cambio climático, donde están tantas disciplinas involucradas, tantos intereses, tantas escalas de tiempo? Sin duda, todo esto uno lo puede interpretar como una enorme barrera, ¿sí?, ante la toma de decisiones de qué hacer. Y para eso existen algunas estrategias de cómo hacer frente a estas cuestiones. Primero, es fundamental tomar decisiones basadas en un conocimiento científico actualizado, ¿sí? Hay que tener presente que el cambio climático todavía los científicos no sabemos todo, ¿sí?, sino que es una ciencia que está en progreso, que está avanzando, y en ese sentido la creación de conocimiento es fundamental, y las universidades precisamente cumplen un rol esencial para la creación de ese conocimiento en un contexto también de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos tratar de pensar en que hay que seguir creciendo a nivel nacional, a nivel regional, pero cómo desacoplar ese crecimiento de mayores emisiones de gases de efecto invernadero que intensifican el proceso de cambio climático? Y pensar también que las decisiones y compromisos que se toman tienen que estar siempre en un contexto nacional o internacional.
Entonces, algunas cuestiones acerca de... Acerca de cambios observados en el clima. No voy a mostrar a nivel global, sobre algunas cuestiones a nivel más regional. En la mayor parte de nuestro país la temperatura, si miramos desde 1960 en adelante, estuvo aumentando. Ese incremento de temperatura no es homogéneo en todo el país. En todo el centro norte de Argentina la temperatura aumentó durante ese periodo de tiempo del orden del medio grado. En la región patagónica es donde se dio el mayor incremento de temperatura. En algunas regiones ese aumento superó 1 grado centígrado y eso es un valor que está por encima del promedio mundial del aumento de temperatura que se dio en ese mismo periodo de tiempo. Eso es lo que se ve en este mapa, ¿sí? En toda esta región hay aumentos de temperatura y fíjense que donde aparecen algunos núcleos donde la temperatura superó 1 grado centígrado. Y esto que ustedes ven con colores azules y rojos tienen que ver con la significancia estadística de esos incrementos de temperatura, ¿sí? Lo que está sombreado significa que la temperatura aumentó y que fue demostrado estadísticamente que ese calentamiento es significativo. Si miramos la serie temporal integrada de cómo evolucionó la temperatura en esta región y discriminado por provincia, fíjense que se ve que efectivamente hay una variabilidad interanual importante. Hay años más cálidos, años más fríos, pero la tendencia de largo plazo es al calentamiento. Acá tienen discriminados por provincia. Para toda la región patagónica la temperatura aumentó en promedio 4 décimas de grado. Si miramos específicamente en la provincia de Chubut, estamos en el orden de 6 décimas de grado, una de las provincias de mayor aumento de temperatura dentro de la región. Si miramos qué estuvo pasando con la precipitación, en casi todo el centro-este del país la lluvia estuvo aumentando, con zonas de disminución en la región andino-patagónica. Y fíjense que acá las zonas sombreadas son menores, y eso tiene que ver con que la significancia estadística es menor, ¿sí? Los resultados que tenemos con respecto a los cambios en la lluvia son menos robustos que lo que sabemos con respecto a la temperatura. En parte, ¿por qué nos pasa esto? Porque la cantidad de información que tenemos disponible es baja. La cantidad de estaciones meteorológicas donde tenemos datos de precipitación en la región patagónica es muy baja. La precipitación es una variable que tiene una variabilidad espacial muy marcada, con lo cual para monitorearla es muy alto el número de estaciones meteorológicas que necesitamos, mucho más que para lo que tenemos o requerimos para analizar la temperatura, y es por eso que la información que tenemos es escasa y también es menos robusta. ¿Y qué podemos decir acerca del clima futuro para nuestro país? Para eso nosotros generamos lo que se llaman los escenarios climáticos. ¿Qué son estos escenarios climáticos? De alguna forma son proyecciones que describen cómo se espera que va a ser el clima en las próximas décadas en función de cuáles son las acciones humanas que esperamos. Esto es precisamente cómo van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo son las proyecciones acerca de cambios en el uso del suelo y cómo estas acciones van a impactar sobre el clima de la Tierra. ¿Cómo se construyen estas proyecciones acerca del clima futuro? A partir de modelos climáticos globales. Estos modelos son conjuntos de ecuaciones que se resuelven en supercomputadoras. Fíjense que son ecuaciones que se resuelven para cada uno de los puntos de retícula que ustedes ven acá, que ocupan muchos niveles en la vertical, en la atmósfera, muchos niveles en profundidad en el océano, y que además incluyen las interacciones con diferentes sistemas, con los seres vivos, con la biosfera, con los hielos y las coberturas de nieve, con toda la criosfera, con el suelo. Y en la actualidad, la información disponible que tenemos acerca de cómo se espera que va a ser el clima en las próximas décadas proviene de 42 modelos climáticos diferentes que son los que se están utilizando en la comunidad. Entonces, ¿cómo incluimos en estos modelos las acciones humanas?
y los incluimos a partir de modificar un parámetro que es lo que se llama el forzante radiativo. Este parámetro nos da una medida de cómo incorporar mayor cantidad de gases de efecto invernadero, cómo cambiar el uso del suelo, va a correr el sistema climático de su situación de equilibrio. Por lo tanto, cuando tenemos un forzante radiativo que es positivo, lo que estamos diciendo es que estamos almacenando mayor cantidad de energía de la que estamos devolviendo al espacio, y por eso está asociado a un proceso de calentamiento. Si el forzante radiativo fuera negativo, quiere decir que estamos perdiendo más energía de la que recibimos y por lo tanto lo que tendríamos sería un proceso de enfriamiento. Como lo que sabemos es que las acciones humanas están asociadas al calentamiento porque tienen una mayor emisión de gases de efecto invernadero, se construyen 4 trayectorias posibles asociadas a que se emitan más o menos gases de invernadero, más o menos dióxido de carbono. Esas trayectorias son las que ustedes ven acá. Entonces tenemos una trayectoria, esta que está en azul, que diríamos que es la trayectoria más optimista, donde se ve una tendencia al aumento hasta más o menos la década del 2040 y después una tendencia a la disminución, y que a fin de siglo nos daría 490 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Para que tengan una idea, ahora estamos en las 400 partes por millón, con lo cual nos quedarían 80 años para aumentar solo 80 partes por millón. Por eso decimos que es el escenario más optimista, ¿sí? La realidad es que en la actualidad venimos siguiendo esta trayectoria, que es la más pesimista, asociada precisamente a esa aceleración en las emisiones de dióxido de carbono, y que a fin de siglo nos darían concentraciones de dióxido de carbono que están por encima de las 1.300 partes por millón. Lo que yo les voy a mostrar es cómo sería el clima en Argentina para las próximas décadas, considerando la versión más optimista y la versión más pesimista. Estos son los cambios esperados en temperatura. Esta primera columna corresponde a eso que yo les decía, a fin de siglo 490 partes por millón, el escenario más pesimista, a fin de siglo por encima de las 1.300 partes por millón, para el futuro cercano, estos 20 años, y para el futuro lejano a fin de siglo. Fíjense que colores rosas y rojos indican aumento generalizado de temperatura, donde el mayor aumento aparece en el extremo norte y noroeste de Argentina. Pero lo que es interesante es que fíjense que para estos 20 años no hay mucha diferencia entre estos dos escenarios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el clima para los próximos 20 o 30 años básicamente está ya definido por los gases de efecto invernadero que ya se emitieron a la atmósfera. El dióxido de carbono tiene un tiempo promedio de vida en la atmósfera de alrededor de 200 años. Por lo tanto, lo que pase en las próximas 3 décadas está determinado por lo que ya se hizo. Mientras que las acciones que podamos tomar para controlar las emisiones básicamente van a tener sus impactos de mitad de siglo hacia adelante. Y es ahí donde se ve claramente la diferencia de seguir un escenario más optimista, que si bien está asociado a un aumento de temperatura, ese calentamiento es mucho menos drástico de si siguiéramos las cosas tal cual venimos hasta ahora, donde los aumentos de temperatura en gran parte del país están por encima de los 3 grados centígrados. Para tener una dimensión de si esto es mucho o poco, piensen precisamente que los impactos que estamos observando ahora en Argentina están asociados a un calentamiento en la región patagónica de 1 grado centígrado, en el centro, este y norte de Argentina de medio grado centígrado. Por lo tanto, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias si tuviéramos un calentamiento de 3 grados? ¿Y qué pasa con respecto a la precipitación? Las zonas que ustedes ven en verde están asociadas a un incremento en la lluvia, las regiones que están en amarillo están asociadas a una reducción de la precipitación. Y lo que se ve precisamente es esta tendencia a que la lluvia va a aumentar en la región del centro y este del país, donde ya estuvo aumentando, y hay una tendencia a la disminución, que es todavía más marcada en esta región de la zona andino-patagónica, en este escenario más pesimista y hacia fin de siglo. Ahora bien,
¿Qué podemos decir con respecto a probablemente el tema que a ustedes más les preocupa, asociados a los extremos de la precipitación y cuánto es lo máximo que puede llover? ¿Sí? Me parece que esa es la pregunta que tenemos que tratar de respondernos, o que la ciencia tiene que avanzar como para ayudarnos a encontrar una respuesta. Entonces, para eso miremos qué fue lo que pasó durante marzo de este año en Comodoro Rivadavia. Acá tienen los desvíos con respecto a los valores normales. Fíjense que en esta región llovió solo durante el mes de marzo entre 200, 300 milímetros más que lo normal, ¿sí? Más de lo que en promedio llueve en ese mes. Fíjense que es una situación que no solo afectó a Comodoro Rivadavia, por eso tuvimos inundaciones en muchas regiones de Argentina, en la zona del litoral, en la zona del noroeste, en la región de La Pampa, en muchas regiones de nuestro país en forma simultánea se dieron extremos de precipitación muy importantes. Pero si miramos específicamente qué fue lo que sucedió en Comodoro, fíjense que la precipitación máxima que se acumuló en 24 horas, según los registros disponibles en el Servicio Meteorológico Nacional, entre 1929 y el 2017, el récord había sido 48 milímetros y eso había ocurrido en 1976. ¿Sí? Lo máximo que había llovido un día en marzo en todo ese periodo. Y esto es lo que pasó en 2017. Ese máximo se multiplicó por 5. ¿Sí? Y si miramos en términos mensuales, fíjense que el máximo de lo que se había acumulado en un mes de marzo había sido en 1976, 140 milímetros. En marzo de este año, 320 milímetros, se multiplicó por 2 y un poco más. ¿Sí? Fueron valores que nunca antes se habían registrado en esta ciudad, algo que probablemente ustedes saben. Ahí tienen la información oficial de las mediciones que hizo el Servicio Meteorológico con respecto a estos valores. Y es por eso que viene esta pregunta que yo les decía, bueno, ¿cómo podemos saber cuánto es lo máximo que puede llover? Porque si miramos el registro, lo que podríamos pensar, bueno, lo máximo era 48 milímetros, 50 milímetros, si tomamos algún coeficiente de seguridad con un 20%, 60 milímetros, escapó totalmente a los registros. Por lo tanto, acá es donde toma un rol importante un parámetro que nosotros llamamos como la precipitación máxima probable. ¿Qué es este parámetro? Nos da una medida de cuál es el umbral máximo en términos físicos, en términos meteorológicamente posibles, de lo máximo que puede llover en un determinado lugar, de cuánto es lo máximo que se puede acumular en ese lugar en una determinada cantidad de horas. Por eso hablamos de precipitación máxima probable en 12 horas o precipitación máxima probable en 24 horas. Y es acá donde este parámetro, la pregunta que tenemos que tratar de respondernos es, bueno, ¿cómo se puede modificar esa precipitación máxima probable en un contexto de cambio climático? ¿Sí? Ya sabemos que en Comodoro hasta ahora la precipitación máxima probable se corrió de esos 48 milímetros que se habían registrado a por encima de 200 milímetros. ¿Y eso es lo máximo o todavía puede superar ese valor? Dar respuesta a esa pregunta es uno de los grandes desafíos que tenemos, y para eso también tenemos proyecciones de cuánto se puede modificar ese máximo de lluvia en un determinado lugar. Y esto es lo que se ve en este mapa a nivel mundial, de cuánto puede cambiar la precipitación máxima probable hacia fin de siglo, si nos comparamos con estos últimos 30 años, y considerando el escenario que yo les decía, es más pesimista, pero que la realidad está asociado a cómo estamos progresando ahora. Y lo que se ve es que esa precipitación máxima probable en Argentina, las proyecciones que tenemos es que puede aumentar, ¿sí? Entre un 25 y un 30%. ¿Sí? Si bien a nivel global en todas las regiones se ve una tendencia al aumento, en promedio para nuestro país está entre un 25 y un 30%. Y esto está asociado precisamente a que el calentamiento y más temperatura significa mayor evaporación. Más vapor de agua disponible en la atmósfera significa
más agua disponible para que precipite, pero significa también mayor energía disponible para las tormentas. Cuando el vapor de agua cambia de estado, cuando se condensa, libera enormes cantidades de energía, y esa es la energía disponible que está para las tormentas, ¿sí? Por eso estamos hablando de tormentas que son más violentas, de mayor acumulación de agua en menos tiempo, ¿sí? De lluvias que son cada vez más intensas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué estrategias tomar frente a las cosas que sabemos respecto al cambio climático, frente a las incertidumbres que también tenemos frente al cambio climático? Y la realidad es que podemos decir, bueno, no hacemos nada porque esto parece como algo ya inevitable, o actuamos frente al cambio climático. Y la realidad es que no hacer nada necesariamente está asociado a efectos negativos, a costos, y cuando hablo de costos no tiene que ver solo con consecuencias desde el punto de vista económico, sino también con los impactos humanos y sociales. Mientras que actuar sobre el cambio climático no solo significa reducir los impactos negativos que aparecen asociados al cambio climático, aparecen oportunidades que pueden ser valiosas e importantes, y aparecen un conjunto de cuestiones que nosotros llamamos los co-beneficios del cambio climático. Por ejemplo, limitar el uso intensivo del petróleo, del gas natural y del carbón no solo actúa sobre las causas del cambio climático, sino que, por ejemplo, está asociado a una mejor calidad del aire, ¿sí? Y si bien la contaminación atmosférica en sí no es una cuestión central vinculada al cambio climático, significa, es una de las dimensiones ambientales importantes a preservar, ¿sí? Por eso es que hablamos de estos co-beneficios o de cuestiones asociadas con impactos positivos frente al cambio climático. Por lo tanto, las líneas en las cuales necesariamente habrá que actuar para hacer frente al cambio climático estarán sobre las causas que lo producen, y esto es mitigar el cambio climático, de alguna forma como limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, como para que las consecuencias no sean tan negativas, pero también cómo adaptarse. Sabemos que el clima indefectiblemente se va a modificar en los próximos 20 o 30 años, más allá de que controlemos las emisiones. Bueno, cómo nos ajustamos frente a este entorno de clima cambiante, frente a las proyecciones que tenemos de cómo van a ser esos cambios, precisamente para que estos impactos no sean tan negativos, y eventualmente también poder tomar ventaja de alguna de las consecuencias que puede tener el cambio climático a nivel sectorial, a nivel regional, que puedan significar un impacto positivo. Y en este sentido, una de las cuestiones que aparece, por ejemplo, es asociado al incremento de la lluvia en el centro-este de Argentina. Se habla del corrimiento de la frontera agropecuaria, de cómo una enorme cantidad de hectáreas fueron destinadas a actividades agrícolas. Eso incrementó la producción. Por lo tanto, para un determinado sector, necesariamente estuvo asociado a un beneficio. Si lo miramos desde el punto de vista ambiental, puede haber estado asociado a una pérdida de biodiversidad, ¿sí? Pero para algún sector económico representó una oportunidad el cambio climático. Entonces, dado que la adaptación cumple un rol esencial, porque sabemos esto que yo les decía, que el clima está cambiando y va a seguir cambiando, ¿cómo tomamos medidas efectivas para adaptarnos? Y para eso es importante tener en cuenta cuáles son las amenazas que nos impone el cambio climático. Y para eso tendremos que identificar tres cuestiones que son esenciales. ¿Cuáles son los lugares que pueden verse afectados y por qué fenómenos? Extremos de precipitación, olas de calor, déficit de precipitación, retroceso de las masas de hielo. ¿Con qué probabilidad de ocurrencia se pueden dar estos fenómenos en esos lugares? ¿Con qué severidad? La intensidad, la duración que pueden tener estos fenómenos, y necesariamente esas amenazas las tendremos que cruzar y superponer con las vulnerabilidades de los diferentes sectores frente al cambio climático, y para eso será imprescindible tener la localización de las diferentes viviendas, de las condiciones de vida, de las actividades económicas y productivas, y también la localización de algunas instalaciones que pueden ser críticas, ¿sí? De verse, por ejemplo, afectadas por una inundación. Un ejemplo es lo que pasó hace unos años en la ciudad de La Plata, donde se inundó la destilería de YPF, por ejemplo.
Y en este contexto probablemente ustedes escucharon hablar bastante, cuando se habla de la negociación internacional, del Acuerdo de París, algo que está bastante en los medios a partir de que Estados Unidos decidió retirarse de este acuerdo. Este acuerdo que se firmó en diciembre del 2015 en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual forman parte 195 países. Argentina es uno de los países que suscribieron a este acuerdo. Y los países lo que decidieron es que hay que aunar los esfuerzos para mantener la temperatura por debajo de un calentamiento de 2 grados centígrados hacia el fin de siglo, y en la medida de las posibilidades tener un objetivo todavía más ambicioso y que ese aumento de temperatura no supere 1.5 grados centígrados. Para hacer eso, los países lo que hicieron fue ofrecer reducciones voluntarias de emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo entró en vigor en noviembre de 2016. Estas contribuciones que hacen los países en forma voluntaria, una vez que el acuerdo entró en vigor, pueden ser revisadas por los países, pero siempre hacia objetivos más ambiciosos, ¿sí? Un país no puede decir voy a reducir un 30% y después cambiar y decir no, voy a reducir 25%, ¿sí? Sino que el compromiso es que estas reducciones que se planteen siempre tienen que ser más ambiciosas. Esto es lo que propuso Argentina en noviembre del 2016, en la reunión que se hizo en Marrakech, y tiene que ver con reducir sus emisiones de dióxido de carbono en forma voluntaria alrededor de un 18%, es lo que se llama en forma incondicional. ¿Sí? Argentina se compromete a bajar sus emisiones un 18%, y en caso de recibir asistencia técnica para mejorar cuestiones tecnológicas, para hacer un mejor uso de energías renovables, por ejemplo, reducir sus emisiones en un 19% adicional, son lo que se llaman reducciones condicionadas, todo esto para el año 2030. Entonces, en este contexto, ¿dónde estamos parados ahora? Fíjense que si tomamos como nivel de referencia del periodo preindustrial, el Acuerdo de París, lo que yo les decía, propone que a fin de siglo, con respecto al periodo preindustrial, el calentamiento no supere 2 grados centígrados, como objetivo más ambicioso 1,5 grados. Si el Acuerdo de París no se hubiera firmado, las tendencias a la cual veníamos a fin de siglo, el aumento de temperatura promedio de la Tierra sería de 4 grados centígrados, y con el Acuerdo de París estamos en alrededor de 2.7 grados centígrados, ¿sí? Estamos todavía lejos de este objetivo, pero estamos mejor de que si no hiciéramos nada. A partir de que Estados Unidos se retiró de este acuerdo, este objetivo de estas contribuciones de 2.7 grados centígrados se estima que estarían en el orden de los 3 grados centígrados, ¿sí? Que Estados Unidos no limite sus emisiones tendrían un impacto del orden de las 0,3 de grado sobre la temperatura global. ¿Pero qué significa esto de 2 grados centígrados, 1,5 grados, 4 grados? Lo que hay que tener presente es que estamos hablando de promedios globales, pero eso no significa que a nivel regional, en algunas zonas, por más que el aumento de la temperatura promedio sea de 1,5 grados, en algunas regiones esos umbrales se van a superar, ¿sí? Y eso va a tener impactos también en los cambios en la precipitación, que van a ser más marcados a medida que el calentamiento promedio de la Tierra sea cada vez mayor. Entonces, algunas conclusiones o algunos desafíos que nos impone el cambio climático para diferentes sectores. Por ejemplo, para el sector científico. Todavía no tenemos exactamente cuantificados cuáles son los impactos a nivel local, a nivel regional, de un aumento de temperatura de 2 grados centígrados. Es algo que todavía tenemos que tratar de responder. ¿Y qué diferencias tiene para nosotros a nivel regional si en lugar de 2 grados centígrados la temperatura es 1 grado, el aumento es 1,5 grados? ¿Sí? ¿En qué medida eso podría ser mejor? ¿Cuánto? ¿Mayor cantidad de agua en algunos recursos hídricos? ¿Menor ocurrencia de olas de calor? Bueno, no lo sabemos. ¿Cuáles de estos impactos que tenemos que medir, tenemos que cuantificar,
necesariamente van a requerir que haya adaptación, y cuáles van a ser los costos que va a tener esas medidas de adaptación. También impone algunos desafíos para la sociedad, que va a tener que definir cuáles son los riesgos que está dispuesto a aceptar frente a estos escenarios de cambio climático. Riesgos que se pueden dar para diferentes regiones, para diferentes sectores económicos, cuáles riesgos imprescindiblemente tendrán que evitarse, cómo integrar los riesgos que podamos medir a un nivel local a esta negociación internacional, ¿sí? Cuando decimos que Argentina suscribe que hay que limitar la temperatura a 2 grados centígrados. 2 grados centígrados para nuestra localidad, ¿qué significa? ¿Estamos dispuestos a aceptar los riesgos de lo que eso significa? Bueno, ¿cómo integramos esto en una discusión que se da en un contexto más amplio? Y esto impone también algunas dimensiones éticas en la discusión, precisamente porque estamos hablando de riesgos. Entonces sabemos que el cambio climático, si necesariamente nos impone aceptar algunos riesgos, bueno, ¿quiénes son los que van a correr estos riesgos? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a aceptar esos riesgos como sociedad? Bueno, todavía son respuestas que nos tenemos que dar frente a esta discusión multidisciplinaria que impone el cambio climático. ¿Alguna información adicional específica sobre escenarios y proyecciones de Argentina? Está disponible en la tercera comunicación nacional sobre cambio climático. Ahí tienen la página web donde están las bases de datos con toda la información de cambios observados, de proyecciones futuras. Es una página muy amigable, ustedes pueden seleccionar diferentes regiones, diferentes provincias, diferentes variables y descargarse esa información precisamente para hacer, por ejemplo, estos estudios de impactos a nivel local o a nivel regional que yo les mencionaba, ¿sí? Sabiendo cómo van a ser las proyecciones del clima futuro para esta región y distintas variables, bueno, cómo cuantificar los impactos asociados a esos cambios. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.